Ok, empezamos. Vamos a tocar el tema sobre los Nefilim, pero el versículo base es Mateo 24:37. Lorena, por favor. ¿Qué versículo? Mateo 24:37. Mateo 24:37 dice así: porque tal como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, entonces vamos a estudiar cómo eran los días de Noé, porque Yeshua es el mismo que habla aquí en Mateo 24:37, explicándonos o diciéndonos que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Vamos a ir a Apocalipsis 8:2, mi amor, por favor. Apocalipsis 8:2. espérate. Apocalipsis 8:2 dice: vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Elohim, a los cuales fueron dadas 7 trompetas. Okay. Entonces, vamos a hablar de que el Eterno, Elohim, creó seres angelicales, pero seres angelicales en un comienzo, que eran seres eternos, eran hijos de Elohim. Y los 7 ángeles que vigilan en este momento, lo podemos ver en libros que no están en este momento, que fueron sacados del canon, pero que son libros en los que nos podemos apoyar, como el libro de Enoch y el libro de los jubileos. Entonces, vamos a ver en el capítulo 20 del libro de Enoch. Mauricio. Vamos a ver que cuando cayó Hasatán, que se trajo 1/3 de los ángeles, vemos cómo había ángeles que también vigilaban y que cayeron con Hasatán, pero estos que vamos a leer en el libro de Enoch, en el capítulo 20 específicamente, son los ángeles ¿Caído? no son los caídos, son Los que se mantuvieron firmes, los que se mantienen firmes. los que se mantienen firmes. Okay. Después sí vamos a leer sobre los ángeles caídos. Incluso son los que en el libro de Enoch se llaman santos. Ah, ya. Exacto, Los vigilantes. los santos ángeles. Ya. Capítulo 20. ¿Están los versículos? Entonces vamos a leer, Mauricio, capítulo Sí. 20. Apocalipsis, sí, capítulo 20 del libro de Enoch. ¿Sí? ¿Y lo leo todo? Sí, por favor. De todas maneras. Dice: he aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raúl, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Sariel, otro de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Remiel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Hemos visto en Apocalipsis 8, 2, que hay 7 ángeles que están en pie ante Dios. Esos son los santos que se mantienen firmes y a los cuales se les dieron 7 trompetas. Aquí veo en Apocalipsis, en el libro de Enoch, capítulo 20, esos ángeles que vigilan y nos dieron los nombres y las funciones de cada ángel, ¿no? Bueno, vamos a Génesis 5, Lorena, por favor. Ay, espérate que no tengo el versículo. ¿Cuál? ¿Todo el capítulo?
¿Cuál era? No, espérate. Génesis 5. Oh, Génesis 5. ¿Todo el capítulo? Un momento. Ya te digo. Bueno, Los descendientes de Noé. en Génesis 5 vamos a leer por qué el Eterno escogió a Noé. O sea, cuál era la ascendencia de Noé, de dónde viene Noé y por qué realmente él se lleva y le habla a Enoc, que fue quien escribió este libro del que estamos tomando referencia. Entonces, en el 5:22, Lorena. Después de haber engendrado a Matusalén, Enoc agradó a Dios durante 300 años y engendró hijos e hijas. Sí. El total de los días de Enoc fue 365 años. Y habiendo agradado a Dios, Enoc no fue más, porque Dios lo arrebató. Habiendo vivido Matusalén 187 años, engendró a Lamec. Luego de haber engendrado a Lamec, Matusalén vivió 782 y engendró hijos e hijas. En total, los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Nacimiento de Noé. Habiendo vivido Lamec 182, engendró un hijo y le puso por nombre Noé y dijo: este nos dará consuelo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos y de la tierra que Yahweh maldijo. Allí. Bueno, entonces Enoc engendró a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec a Noé. Sin embargo, el que habla sobre el diluvio, sobre los vigilantes, sobre los ángeles que se mantienen firmes, es Enoc. ¿Por qué el Eterno escoge a Noé, que dice que fue un varón justo y perfecto en sus generaciones? Perfecto porque no era descendiente de ningún Irim, porque su genoma se mantuvo puro, porque era muy común en ese tiempo pues, que estuvieran naciendo gigantes. Entonces, vamos a leer Génesis 6. Felipe. Génesis 6:4. Dice, existían entonces los gigantes en la tierra y también después cuando los hijos de Elohim se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos muy de antiguo. Okay. O de antigüedad. Entonces vemos en el principio del versículo, había gigantes en la tierra. Porque había gigantes en la tierra en la época de Noé. Los Irim, que eran los ángeles caídos, eran varones de renombre, dice la pregunta. La traducción correcta es poner varones de renombre. Según lo que estaba estudiando, no quiere decir varones de renombre, sino varones del nombre. O sea, varones quiere decir hijos de Elohim. Ellos también eran hijos de Elohim. Lo que pasa es que al unirse a las mujeres de la tierra, a las hijas de los hombres, por eso fue que dieron lugar a los gigantes. Yo encontré en un documento que se llama el Génesis apócrifo, que se encontró en los rollos del Mar Muerto, que Lamec dice esto: Lamec, el padre de Noé, estaba muy preocupado por su nacimiento. Pensé en mi corazón que la concepción fue por obra de los vigilantes, y mi corazón estaba disgustado por esto. Yo, Lamec, me dirigí a mi esposa y le dije: júrame por el Altísimo Gran Señor, Rey del Universo, que tú me dirás todo sin mentira. Esto nos muestra que Lamec estaba preocupado porque Noé no hubiera sido engendrado, por uno de los ángeles caídos. Pero el texto también habla de la respuesta de su esposa,
Entonces yo Lamec fui a mi padre Matusalén y le dije todo para que él supiera la verdad. En esa época era un hecho cotidiano el oír del nacimiento de los gigantes. Podemos tomar como referencia la existencia de los gigantes, de los hijos de Elohim primero. Vamos a leer sobre los hijos de Elohim en las escrituras y luego sí vamos a estudiar sobre los gigantes. Job 38, 7. Lorena. Creó él a una las estrellas del alba y todos los hijos de los ángeles dieron gritos de júbilo. Ok, Job 1:6. ¿Sobre qué están colocados sus confines? ¿O quién colocó su piedra angular? Job 1:6. El 1 al 6. Perdón. Job capítulo 38 1. dijiste. Sí, ahora Job capítulo 1:6. Job 1:6. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh, y entre ellos llegó también Satanás para presentarse ante Yahweh. Ahí. Entonces ahí estamos viendo la creación de los ángeles hijos de Elohim. Ahora vamos a ver Judas 1:6, Felipe. Judas 1:6. Judas es antes de Apocalipsis. Yo lo tengo. ¿Lo leo? Judas. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas, bajo densas tinieblas, hasta el juicio del gran día. Ok. Vamos al libro de Enoc, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 11. Mauricio. Job 18:11 dice, luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Libro de Enoc, capítulo 19, nos habla de por qué tienen que venir a juicio esos ángeles caídos. Capítulo 19, libro de Enoc, versículo 1. Ok, dice, después Sariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y a dioses, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. Bueno, ya tenemos en las escrituras varias referencias de qué pasó, por qué cayeron y que finalmente se vendrán a juicio. Se conectaron por su propia cuenta con mujeres, hijas de los hombres. Se corrompieron asumiendo diferentes apariencias y ¿qué hicieron? Descarriaron a los seres humanos para que sacrifiquen a demonios y a dioses. ¿Será que eso está pasando hoy en día? Claro que sí. Una preguntita, Marta. En Los Ángeles, los Irín. Son los mismos vigilantes. Ok, y tenían cuerpo. Aquí dice para que tuvieran. Asumieron diferentes apariencias. Asumieron diferentes apariencias. Y por esa razón se pudieron mezclar con las mujeres, ¿no? Obviamente, o sea, tuvieron relaciones sexuales. Sí, porque, mira, por ejemplo, si uno va a la mitología griega,
Zeus se convertía en ave, se convertía en polvo de oro, todo esto con una sola intención, con aparearse con diferentes mujeres. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy con esto es a que cuando dice allí que fueron varones del nombre, ¿sí? Realmente empezaron a ocultar el nombre del verdadero y único Elohim a través de sus nombres. Entonces, no podemos descartar que Zeus no vaya a ser o es, en mi concepto, es la narración de una relación con los Sirín. Y también O sea, se puede pueblo, interpretar un pueblo relacionado con ellos. También se puede interpretar que los sirín también tuvieron no solamente sexo con las mujeres, sino que también con animales, o las mujeres tuvieron No se sexo me con los adelante que animales. esto está aquí. Y ahorita lo va a hacer leer. Bueno, entonces vamos a ver. Uno de los objetivos es sacrificar para que sacrifiquen a demonios y a dioses. Capítulo 6 del libro de Enoc. Felipe. Y dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Génesis 6, del 1 al 4. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y le habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagof, Ramael, Cobael, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoní, Matrael, Anael, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Ok. Esto ya lo habíamos estudiado, pero quiero como hacer un recordatorio para poder conectarlo con el próximo estudio que va a dar Mauricio sobre los ovnis y los extraterrestres. Y bueno, en el versículo 6 de este capítulo 6 dice que ellos bajaron, los ángeles caídos, los vigilantes, los ángeles que cayeron al monte Hermón. Y el monte Hermón está ubicado en lo que es la frontera entre Israel, Líbano y Siria. En el capítulo 7 vemos realmente en el versículo 5 lo que hablaba Lorena, preguntaba en este momento, léelo tú, Lorena, capítulo 7, versículo 5. Bueno, leámoslo todo, pero hacer hincapié en el versículo, no, libro de Enoc, capítulo 7, vamos a leerlo todo y hacer hincapié en el versículo 5. Acá no tiene. Capítulo 7 del libro de Enoc. Capítulo 7, versículo 4. Acá lo tengo, capítulo 7. Del 1 al 5, al 6. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y se devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces
los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Hasta ahí. Bueno, entonces lo que preguntaba Lorena, que si era simplemente que también ellos tuvieron relaciones con los animales, ¿no? Empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar. O sea, no fue solamente con los humanos, o sea, que podemos ver que estaba pervertido tanto los humanos como los animales. Porque yo me hacía una pregunta, bueno, ¿por qué él en el diluvio, el Eterno hizo juicio contra todo? O sea, contra todos los animales, no solo contra los humanos, sino contra los animales, porque también los animales estaban pervertidos. Y es que mi pregunta venía por esta razón. De ahí es que puede que venga todo esto que nos han hecho creer que es mitología, Ya, ahí centauros, ahí vamos. sirenas. Sí, ahorita voy a Okay. hablar un poquito de eso. Quiere que recordemos en el capítulo, es que capítulo 8, 9 y 10, yo sé que nosotros ya lo vimos, pero como para ver específicamente qué fue lo que ellos enseñaron a los hombres, porque es que hoy en día estamos viendo cómo la tecnología ha avanzado en gran manera y realmente estos vigilantes, ellos fueron los que enseñaron, ellos fueron los que recibieron esta enseñanza de parte del Eterno, pero pervirtieron todo esto, ¿no? Para el mal. Entonces vamos a leer en el capítulo 8. ¿No? ¿Quién lo lee? Capítulo 8 del libro de Enoc. Ajá. Yo lo tengo ya si quieren. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata y repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Un momentito. Que se cruzó. Aquí vemos. Aleluya. Ok. Estoy apagando. Se toma tiempo. Perdón. Ok, Sequel, lo de los relámpagos, él enseñó los significados. Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Sahariel, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Okay. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, como a las mujeres se les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, porque dice que entonces los hombres a raíz de todo esto tomaron caminos equivocados y se empezaron a corromper en tantas formas. Ahí vemos, por ejemplo, las mujeres, para qué utilizan el maquillaje como arma de seducción, cómo Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, o sea, lo que el hombre realmente está utilizando para la guerra, para la destrucción, y lo que inicialmente pienso que en el plan del Eterno estaban destinados
para otra cosa menos para el mal de la misma humanidad, ¿no? Por ejemplo, Chemihatsa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Sí, si bien es cierto que nosotros, pues las plantas, él dijo que todo lo que había creado era bueno, pero si él enseña y lo utilizan para el mal, hay muchas personas que consultan los hierbateros que nosotros llamamos en Colombia, pero casi todos los que saben sobre las plantas y los beneficios de las plantas se dedican también al ocultismo. Entonces, pues se distorsiona realmente la verdad, o para qué fueron creadas todas estas cosas que Dios creó, pues todo lo que Dios creó que era bueno. Ok, en el capítulo 9, después de que vemos que el grito de los hombres subía hasta el cielo para que hubiese juicio, entonces vamos a ver el capítulo 9, Felipe. Ok, pero antes de seguir yo quería hacer un punto en el anterior, donde acá hay una, o sea, acá nos lleva Éxodos 3, del 7 al 9, ¿no? Sí. Donde dice, y Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias, y he bajado para librarle de la mano de los egipcios y subirle de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel, y la tierra que habitan cananeos, geteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Yo creo que ahí está hablando de los gigantes. Sí. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Y los egipcios son los que han aprendido de esos ángeles caídos, creo yo, porque también se pintan la cara, utilizan todo tipo ¿no? Que han forjado tipos de metales y cosas. Es solamente para hacer hincapié sobre eso. El capítulo 9. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos. Perdón, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, ya lo habíamos visto que está dentro de los santos, los espíritus que se mantienen firmes, ¿no? Ok. Observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. ¿Sigo? No, ahí quedamos. El versículo 6. Tú has visto lo que ha hecho Azazel, como ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Pregunta. Azazel viene a ser el que ha enseñado o tergiversado mediante cultura, educación a todos los pueblos en aquel entonces, algo así, como en el espíritu. ¿Un espíritu es o era alguien, digamos, un irín de carne y hueso que le enseñaba a los egipcios, a los griegos, todo lo que es diferente a la palabra? Devuélvete al capítulo 6, versículo 7, ahí habla de quiénes eran los nombres de los jefes de los Irim. Ahí está el mismo Asael, ¿no? Era un jefe de los Irim, era un jefe. Y él, uno de ellos, y ha enseñado toda injusticia sobre la tierra, revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. ¿Sí lo ves ahí en la lista de los jefes? Ahí está Asael. Mauricio, creo que habíamos estudiado que tú dices que Asael es el mismo Apolión. Sí, para mí sí. Y para mí es también el que está liderando todo esto que estamos viviendo en el último tiempo, de todas estas apariciones ufológicas.
Y también para responderle a Lorena, acuérdate, Lorena, que ellos tienen la capacidad de cambiar de forma y no solamente tomar forma humana. Dependiendo del interés o de la meta que se persiga, asimismo pueden cambiar su forma a voluntad. ¿Mm? ¿Se acuerdan de una película que se llamaba El Ente, muy antigua? Sí, claro. Sí, claro. El ente Digamos, tiene que ver con una posesión que se hacía sobre una mujer llamada Doris, una historia de la vida real. ok, digamos que, claro, porque yo creo que hasta inclusive puede ser psicología inversa, ¿no? Haciéndonos creer que es como que algo como ciencia ficción, pero al final a través de las películas nos estaban ya mostrando prácticamente que en realidad es una realidad, y por eso el libro de Enoch lo sacaron de las escrituras para que no conociéramos total, o sea, la verdad total, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver en todo lo de los híbridos, realmente, y lo de la mitología. Cómo a través de Hollywood y las películas que hemos visto, sí nos han mostrado, pero como si fuera ficción, pero sí es en parte gran realidad. Bueno, y vamos en el capítulo 10, capítulo 9. Ahora en el capítulo 10 del libro de Enoch, vemos, voy a tocar 2 puntos nomás. Como los hombres suplicaban y los arcángeles hablaron con el Eterno para que hubiera justicia, porque la violencia en ese tiempo había llegado al máximo, como está llegando al máximo en estos tiempos. Entonces habla de 2 ángeles que fueron enviados con una misión, como fue Sariel, que fue enviado a Noé para revelarle que vendría un diluvio y que debía fabricar un arca. Y Rafael, que le dice que encadene a Asael. Los Sirim fueron encadenados, los vigilantes fueron encadenados por 70 generaciones, Mauricio. Tú lo leíste esta mañana. ¿Qué te decía? Es básicamente, están hablando desde la descendencia de los Sirín. A los Sirín los encadenan, sí, sobre los Sirín no se habla propiamente de las mismas cadenas o de las profundidades que se le da a los Nefilim. O sea, los vigilantes fueron los que fueron encadenados por 70 generaciones. Dime. Fueron los hijos de los vigilantes, los gigantes, los que fueron, los espíritus de los gigantes, los que fueron apresados durante 70 generaciones. Ok. ¿Sí? Hasta el día del gran juicio, donde se les llevará al abismo de fuego, ¿verdad? Sí, luego serán condenados al abismo de fuego. Ok. ¿Por qué 70 generaciones? Esto nos indica, como estudiábamos antes, de que antes del ministerio de Yeshua, ya empezaron a salir estos espíritus, y estos eran los que él reprendía durante su ministerio, ¿verdad? Así es, los espíritus de los Nefilim, que según el mismo libro de Enoch que estamos leyendo, corresponden a los espíritus malignos, a los espíritus que buscan la destrucción del hombre y que más adelante serían conocidos en el griego como demonios, y así vendrían a nuestro lenguaje como demonios. Bueno, Que vamos son a... Exacto. los Shet, los Shedim. Los Shidim. Me faltó aclarar eso. Cuando vino el diluvio, pues la idea, el propósito del diluvio era terminar con los gigantes, ¿no? Pero así que hayan muerto los gigantes, pues los espíritus de los gigantes quedaron en el aire. Y esos son los demonios, los espíritus malignos que acechan a la raza humana.
Sobre este mismo tema habla Jubileos capítulo 5, Mauricio, del versículo 1 al 11. Ya un segundito. ¿Libro de Jubileos qué? Perdón. 5 del 1 al 11. Espérate que es que yo lo tenía ya descargado, pero lo estoy buscando. Yo lo tengo. Ah, dale. Ok. Cuando del 5 al 11, ¿no? 5 del Del 1 1 al al 11. Capítulo 5 del 1 al 11. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron a los ángeles del Señor en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto, tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos, que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y normas, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo: destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo el cielo. Dijo: no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carne son. Sean sus días 120 años. Y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel, hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra, a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones ante el Señor. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no condenará por su maldad. Okay. Bueno, habíamos visto por qué tiene que haber juicio contra los vigilantes, porque descarriaron a los seres humanos para que sacrifiquen a demonios y a dioses. Uno de los propósitos de los Sirim era alterar el ADN, dañar la genética de los humanos, dañar la genética de las plantas, dañar la genética de los animales. Por eso el tema de hoy hace referencia también a los tiempos finales, ¿no? A lo que estamos viviendo. Por ejemplo, para mostrar cómo ellos están hoy en día operando, podemos hablar del plan Parenthood. Permiso, Marta. De lo que acabas de hablar del cambio de ADN, y Mauricio una vez me mandó a investigar sobre... ¿El CRISPR? Sí, para que todos sepan de que ahorita está sucediendo eso, ¿no? Y que lo que estamos estudiando está, digamos, verificando que en realidad está sucediendo. Que dice
Ay, se me ocurrió. Instrumento de laboratorio que se usa para cambiar o editar piezas del ADN de una célula. CRISPR-Cas9 utiliza una molécula de ARN con un diseño especial para guiar una enzima que se llama Cas9 hacia una secuencia particular del ADN. Luego la Cas9 corta las hebras del ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña. O sea, altera el ADN. una persona que está ciega pueden cambiar el ADN y le devuelven la vista, Claro. como la primera mujer que acaba de Eso es suceder. una trampa. Y la gente piensa que es un beneficio. Y que es un avance, una evolución en la medicina. Vamos a verlo ahorita. Entonces, uno de los objetivos, o el principal objetivo, era cambiar la genética de los humanos, de las plantas, de los animales. Entonces, vamos a ver cómo el plan Parenthood hoy en día, cuál es el propósito de ellos, dejar crecer fetos y cuando los fetos ya están maduros, entonces producir un aborto, sacar los órganos para comercializarlos y usarlos como células madres. En revistas científicas se ha podido ver cómo, por ejemplo, orejas de humanos se cultivan en la espalda de ratones para luego ser injertados en seres humanos. Podemos ver cambios de genética en animales como cruces de razas para darle gusto a la realeza. Porque se ha tratado de alterar los alimentos, dice con el propósito de volverlos inmunes contra insectos, pero realmente es para cambiar la genética del ser humano, alterar el ADN. También vemos cómo supuestamente los famosos niños a la carta hoy en día, que es tratar de alterar el ADN para definir el fenotipo de un niño, los ojos si tú quieres un hijo con ojos azules, con ciertas características físicas, pues hay forma de alterar el ADN. Por eso es que estamos hablando de cómo en los tiempos de Noé, como nos decía Yeshua, el primer versículo de Mateo que estudiamos. Otro propósito de los Nefilim es está relacionado con el origen de Babilonia, que habíamos estudiado que Babilonia significa confusión. Después del diluvio, dice la pregunta, ¿hubo gigantes? Pues murieron sus espíritus, murieron ellos, pero sus espíritus no. Vemos cómo Cus engendró a Nimrod, que Nimrod era un poderoso guerrero, y en hebreo quiere decir Gibor Sabid, que es un guerrero en contra de Jehová. Después del diluvio, entonces, los descendientes de Noé y sus hijos se situaron en Babilonia, que fue el primer reino conocido en las escrituras. Vamos a Génesis 10:10, Felipe. Okay. Esto es como un recuento para ver por qué realmente los Nefilim también están con todo esto de la... Génesis 10:10, en la K2 dice, su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar. Okay. Miqueas 5:6, Mauricio. ¿Miqueas me dices? Sí, 5:6. Miqueas 5:6. Y será el resto de Jacob en medio de los pueblos numerosos, como rocío que viene de Jehová, como lluvia sobre la hierba, el que no espera en el hombre, ni guarda nada de los hijos del hombre. Eso es lo que dice. Miqueas 5:6. ¿Por qué está esa referencia y ese versículo? Bueno, estaba hablando de los gigantes
después del diluvio. Y murieron los gigantes, pero los espíritus continuaron, ¿no? Hasta después del diluvio. Mauricio, Pero yo creo que me estás hablando es de Miqueas 5, pero de 4 y 5. a ver qué dice. Dice, Él será la paz si Asur invade nuestra tierra y huella nuestro suelo. Suscitaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de hombres. Ellos pastorearán el país de Ashur con espada y el país de Nimrod con acero. Él nos librará de Ashur si invade nuestra tierra y huella nuestro término. Okay. Bueno, volvemos a la aclaración de que murieron los gigantes. Los cuerpos fueron destruidos, pero los espíritus no. los espíritus no. Ok. Recuerda que esa es lo que le dice el Señor a Enoc. Le dice, ve y diles que los espíritus, digámoslo así, los sirín, que son los padres de ellos, son espíritus y al ser espíritus fueron hechos para eternidad. Mientras que los hombres son hechos para morir. Y estos son un híbrido entre los dos. Entonces, ¿qué haré con ellos? Si la muerte es para los hombres y la eternidad para los espíritus. Entonces luego dice, destruiré sus cuerpos delante de sus padres, uno al otro se comerán y sus espíritus serán encarcelados por un tiempo para luego ser soltados, lo que te digo, llamados malos espíritus o en griego demonios. Claro, porque ellos eran en parte, o sea, no eran celestiales ya, porque ellos dejaron su morada y se contaminaron. Entonces, no podrían ir al Sheol porque no eran humanos completamente, pero tampoco eran celestiales completamente porque eran contaminados. Correcto. ¿Ellos le llaman los híbridos? No, los híbridos son la unión de los irín, de los vigilantes con animales. ¿Correcto, Mauricio? Como la mula, por ejemplo, el caballo y el burro es una, ¿no? El resultado es una mula que dice que la mula no se puede reproducir. Es un híbrido. Eso lo vamos a ver ahora. Sí, lo que pasa es que también se puede llamar que cada uno en su rama, ¿sí? Porque los nefilín de todas maneras son híbridos entre mujeres y los sirín. Pero dice allí que ellos, los sirín, como tomaban diversas formas, se contaminaron hasta con animales. ¿Sí? O sea, tuvieron descendencia con animales. Entonces es de sorprenderse, pero esa es la realidad. Incluso el mismo Enoc, cuando narra las etapas de la historia de la humanidad, los ve como si fueran caballos con grandes miembros genitales. O sea, todas sus pasiones eran de índole sexual. Entonces no se conformaron con las mujeres, sino que buscaron otras fuentes de placer. Mauricio, permiso, pero la palabra híbrido, por lo que yo tengo entendido, significa una persona que no se puede reproducir. No siempre. Lo que pasa es que, a ver, ten en cuenta esto, no se puede producir dentro de lo material, o sea, un híbrido entre seres materiales, digámoslo por llamarlo de alguna manera, dentro de este plano físico, no se puede multiplicar, eso es cierto, pero no significa que esa regla no se rompa cuando el híbrido se hace con un ser espiritual. ¿Sí ves? No, tenemos que, por favor, nos explayamos un poquito para entender esa parte porque un híbrido, o sea, los irín eran seres espirituales. Sí, eran los vigilantes. Ellos eran los híbridos. Las mujeres no. Las mujeres no eran híbridas, eran que reproductoras. Los vigilantes eran seres celestiales. Ángeles vigilantes caídos. eran ángeles se mantienen firmes. Ellos también son vigilantes. Pero son híbridos. Y los otros que cayeron. No. ¿No son híbridos? Celestiales, son celestiales. Espérate. Los irín, que son los vigilantes son seres celestiales. Ángeles. Luego,
Hay seres celestiales que se mantienen firmes, que fueron los 7 que leímos en Apocalipsis 8, y los que cayeron, que fueron los que se unieron a mujeres y dieron lugar a los gigantes o nefilim, que esos sí son híbridos. Pero antes de eso, entre ángeles no se reproducen. No. Quiere decir entonces que son híbridos, porque no se reproducen entre ellos. No. Mauricio, si dejando a un lado... No te dejes, mira, Lore, lo que pasa es que tú estás fundando o dándole firmeza a tu deducción A la palabra. en una predicación que escuchaste, ¿cierto? A lo que yo voy es a lo que nosotros vamos aquí en este caso es, los ángeles son seres espirituales. O sea, no puedes ponerlos a que se sometan a las mismas reglas de la física, la genética, la biología y demás, que son hechas para este plano físico, que son, y que por eso cuando aparece algo fuera de esas reglas, se considera o un milagro o un fenómeno. ¿Sí? Entonces lo que yo te trato de decir con esto es, el hecho de que los ángeles allí en el reino celestial no se reproduzcan, no significa que sean híbridos. Significa simplemente que su intención es a la eternidad. Y cuando nosotros vemos el argumento lógico y el argumento dentro del libro de Enoc, es que la muerte existe para reemplazar, perdón, el nacimiento, la reproducción existe para reemplazar a los que se mueren. Y si en el reino celestial no hay muerte, ¿para qué nacimientos si no hay nadie a quien reemplazar? Bueno, yo entiendo, por ejemplo, que el híbrido es algo que es estéril, que no produce fruto, ¿no? El híbrido, en este caso... En el plano físico, pero te digo yo, cuando tú metes un plano espiritual, desde luego el plano espiritual rompe con las reglas que son hechas para este plano físico. Sí, pero si hablamos en lo que estableció Yahweh, para él, el híbrido es algo o alguien producido de una manera estéril, no ordenada por él. Por lo tanto, no produce el fruto que él estableció. Esa clase la di creo que hace 3 o 4 enseñanzas de atrás. Cuando pero eso está, tenemos que verlo desde el punto de vista humano-físico. Exacto. Pero cuando involucras el elemento espiritual, porque los ángeles son espíritu, porque los sirín son espíritu, ¿sí? Sí, tienes que tener en cuenta que no se cumple la regla. Claro. O sea, yo quiero entender y ustedes me corrigen. Entonces lo que trata de decir que un ser espiritual en el plano espiritual, llamar híbrido en el plano espiritual no significa que sea el mismo concepto en el plano material, porque un híbrido sí se puede, ¿verdad? O sea, es diferente concepto. O sea, en un plano espiritual sí se pueden reproducir, digamos. Y también se llama híbrido. Mauricio, una pregunta para que nos des un ejemplo. Por ejemplo, 2 vigilantes, 2 ángeles caídos, entre ellos pueden juntarse y dar origen a un tercero. No, requieren de la mediación de un ser físico que sí, o sea, vuelvo y les digo, ¿por qué aparece la reproducción? La reproducción aparece para reemplazar a los que se mueren. Entonces tienen que utilizar como medio un ser mortal, llámese animal, llámese humano, pero tiene que ser mortal. Sí. ¿Para qué? Porque claro, es una característica ligada. Sí. Pero Mauricio, solamente dices tú que para los que reemplazan a los que se mueren, o sea, los seres espirituales, que el espíritu no muere, pero los seres espirituales llegan a tener también un cuerpo espiritual, por decirlo así, que ellos son los que se mueren y por eso es que se mueren.
No, Lore. No. Los seres espirituales, dice la misma escritura, que fueron hechos para que vivieran eternamente. Ya. ¿Sí? Ahora, Ya. ¿por qué entre ellos no se pueden multiplicar, no se pueden reproducir? Porque el nacimiento fue hecho como una consecuencia de la muerte, ¿sí? Para reemplazar a los que mueren. Y si no, ya hubieran desaparecido toda generación. No aparecerían generaciones. Entonces, por eso ellos, si se quieren multiplicar, si se quieren reproducir, requieren de un cuerpo físico mortal, porque a la mortalidad le sigue la reproducción. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, por eso los seres espirituales, cuando ingresa el elemento espiritual o seres espirituales a poner su semilla sobre un ser mortal, la reproducción, esa regla de que cuando hay un híbrido, digámoslo así, material, ¿sí? De plano material, físico, no es reproducible, se rompe cuando aparecen el elemento espiritual. Y mira una cosa también, incluso en la genética de los vegetales, de los árboles, de las frutas y todo ese tipo de cosas, sí se permite eso, sí se da que un híbrido se pueda seguir multiplicando. Aquí en Colombia existe unos limones, que es limón naranja, le llaman así, o limón mandarina, que es un híbrido, ¿sí? De esos dos compuestos, del limón y de la mandarina, que como consecuencia es tan ácido como un limón, pero con mucho mayor jugo, como corresponde a una mandarina. Okay. El maíz, por ejemplo, el maíz es fruto de una alteración genética de hace más de 8.000 años. Oh, ok. Por eso ellos van a tener juicio y van a tener un fin. Claro, y por eso para ellos sí, el lago de fuego es por la eternidad. No. Muerte eterna, separación eterna de Condenación eterna. condenación eterna. Ok, entonces mira qué interesante, estaba buscando, ¿qué es un híbrido en lo espiritual? Dice, son seres fantásticos, monstruosos, liminales y ambiguos que configuran un espacio simbólico, el espacio de la frontera, el ámbito de lo antisocial, de lo inesperado, de las fuerzas disgregadoras de la vida y de la muerte. Bueno, continuando con el tema, estábamos hablando que están relacionados con el origen de Babilonia, los Nefilim. Hablamos de que fue en Sinar donde después del diluvio se situaron. Fue el primer reino conocido en las escrituras. Estábamos hablando de Nimrod, que fue un poderoso gigante, un guerrero en contra de Jehová. Su esposa Semiramis, sabemos que fue la cofundadora de la doctrina babilónica y que fue convertida en diosa, como también fue convertido en dios su esposo Nimrod. Aún Israel misma cayó en la adoración a la reina del cielo y a su hijo Tamuz. Esta historia ya la conocemos. Yo encontré ahí en algo de historia, Mauricio y hermanos, que Sem mató a Nimrod y lo descuartizó por promover el culto a Baal. Esa práctica la podemos ver inclusive en la Iglesia Católica, de ver los pedazos de santos colocados en diferentes iglesias, y vi unos ejemplos como la cabeza de Santa Catalina de Siena, como la mano de Nicolás de Tolentino en Venecia, como la lengua de San Antonio de Padua, que inclusive hay un día al año que dice que hacen adoración a la lengua de San Antonio de Padua. O sea, ¿cómo ¿Averiguaste que hay dos iglesias que se disputan tener el prepucio de Jesús? No. Hay dos iglesias que se pelean en Francia el tener el prepucio de Jesús cuando fue circuncidado.
Imagínate eso. O sea, después de 2000 años todavía se conserva el prepucio de Jesús. Bueno, Supuesto es comercial, ¿no? en la religión Demoníaco. babilónica declara a Nimrod como el dios sol, y de ahí pues vemos todo lo que encierra lo de la Iglesia Católica, como la custodia que el culto al sol, el cambio del Shabbat para el domingo para adorar el sol. Todas esas prácticas paganas pues se esparcieron alrededor del mundo. Inclusive podemos ver en Ezequiel 8:6, ¿quién lo lee? Ezequiel 8:6. A ver, Ezequiel. Ezequiel 8:6. Okay. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel comete aquí para alejarme de mi santuario. Todavía has de ver otras grandes abominaciones. Sigue hasta el 10. Ok. Me llevó a la entrada del atrio. Yo miré. Había un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, perfora la pared. Perforé la pared y se hizo una abertura. Y me dijo, entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes, y todas las basuras de la casa de Israel estaban grabadas en la pared todo alrededor. Imagínate, ¿eso dónde lo vio Ezequiel? En el templo, en Israel. En los atrios del Y templo. habla que veía toda forma de reptiles, de bestias abominables y de todos los ídolos de la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Las naciones. Estábamos mirando que todas las prácticas paganas se esparcieron. Las naciones. La idolatría. Sí, La idolatría. todo. Romanos 1. ¿Pero por qué lo miro en el templo? Estaba mostrando la idolatría de Israel, Romanos 1 ¿qué? donde dice que corrompieron. Capítulo. Creo que es 12. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 1, pero donde dice que corrompieron. Romanos 3:10, así está escrito. O sea, transformados mediante la transformación y renovación del porque del viejo hombre, que se corrompen los deseos engañosos. ¿Ese? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y dados de poder. Bueno, sigamos. No la encontré. Ezequiel 8. Ese es el 23, Romanos 1, 23. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes. Ok. Romanos 1:23, léelo tú. Sí, Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ezequiel 3. 8. Ezequiel 8, donde habla que Visión de las las inmundicias. mujeres endechando a versículo? Tamuz. ¿Qué versículo? Ezequiel 8. ¿Y sucedió todo el capítulo? Que habla sobre cómo las mujeres endechaban a Tamuz. Al pilar ritual y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen las grandes inmundicias de la casa de Israel? Comete porque se han alejado del santuario. No sé, grandes inmundicias. Entonces me hizo entrar por la puerta del atrio y miré un agujero en la pared y luego me tocaba en la pared. Está en el mismo 8, sí. Ya la leímos. Ezequiel 8, estoy buscando el versículo. El 14, tú estás hablando del 14 donde dice, me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Jehová, que mira al norte, y vi que allí estaban sentadas las mujeres plañiendo a Tamuz.
Esa. Llorando por... Ajá. Mi hijo, has visto, hijo de hombre, todavía verás abominaciones mayores que estas. Así es. O sea, estamos viendo cómo todas esas prácticas paganas se esparcieron por toda la tierra. Y ahí vemos en ese versículo cómo a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, de Jehová, había mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz, o sea, llorando a Tamuz. Hay un lamento ritual de Tamuz en Babilonia y lo llaman a Tamuz el pastor sumerio. Vemos que Babilonia está esparcida en toda la tierra, lo vemos claramente. Hoy en día, Babilonia está esparcida por toda la tierra. Y ese de la Virgen María, el espíritu de los nefilín actuando. Con el bebé que tiene que supuestamente Jesús, ese es Tamuz, Ese ¿verdad? es Tamuz. Y esa Virgen es Semiramis. Semiramis, la reina del cielo. Okay. Bueno. Voy a hablar un poquito sobre los híbridos. Sobre los híbridos, que dice que los Irim no solamente tuvieron relaciones con las mujeres, sino también con animales. Entonces, Génesis 6:7. ¿Quién lo lee? Génesis 6:7. Ok. Entonces, Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me ha pesado el haberlos hecho. Lo que hablé hace un rato de borrar no solamente a los hombres, sino también a los animales. Porque los animales tenían que morir. Entonces ya vimos que no solamente se ha corrompido la raza humana, sino también los animales. Génesis 6, del 12 al 13. Como para ampliar un poquito el tema sobre los híbridos. Y miró Dios hacia la tierra, la cual estaba corrompida, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, a mi presencia ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra se llenó de iniquidad de delante de ellos. He aquí, yo los destruiré juntamente con la tierra. Entonces, no solamente el juicio sobre la raza humana, sino todo lo que estaba sobre la tierra. Génesis 6:17. He aquí que yo traeré sobre la tierra un diluvio para destruir toda carne que está debajo del cielo, en la cual hay aliento de vida, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Estaba buscando sobre los sátiros, las sirenas, los faunos. Algunas dicen que eso no existe. Otras personas se apoyan en versículos bíblicos. Y voy a traer los versículos bíblicos para que nosotros podamos tener discernimiento y considerar si realmente existen o no, porque es solamente basándonos en las escrituras. Mauricio, hay una versión que yo nunca la había escuchado que se llama la versión Hünemann. ¿Tú la has escuchado? Hünemann. Hünemann, porque es en alemán. Hünemann. La U con 10. No la conozco, no la conozco. Bueno, vamos a leer Isaías 13:21. ¿De Hünemann? Vamos a leerla primero en la Reina Valera de 1862. ¿Quién la busca? Yo después de un pensamiento, dice el futuro. Reina Valera de 1862. Vamos ¿Cuál? a hablar, a escudriñar Isaías sobre los 13. sátiros, las sirenas, los faunos. Isaías ¿Qué dicen 13. las escrituras? 13. Isaías 13. Isaías 13:21. 13:21. Dice, más bestias fieras dormirán ahí, y sus casas
se henchirán de hurones. Ahí habitarán hijas del búho y ahí saltarán faunos. Bueno, ahí hay dos, Reina Valera, 1862. dos palabras que quiero que veamos. Los hurones y los faunos. Okay, un bolígrafo. Los hurones. Pero es que cuando el Señor habla acerca de lo que quedó en Babilonia, habla de eso. Habla de los faunos y de los sátiros. En la Kadosh está traducida como monstruos y demonios. Ya Okay. les digo cómo dice aquí en la Isaías 13:21 en la Biblia de Jerusalén, que la Biblia de Jerusalén todavía utiliza palabras como minotauros. Y vamos a ver varias versiones para que miremos a ver si realmente existen o no existen, y si está basado en escritura o no. Dice, ponen que lo que dice acá, y me gusta mucho porque ella trata de ser lo más textual posible. Dice, allí tendrán aprisco, bestias del desierto, y se llenarán sus casas de mochuelos. Allí morarán las avestruces y los sátiros brincarán allí. Y puedo leerla en la pechita. Sino que allí se echarán las fieras, sus casas se llenarán de animales aulladores, allí morarán las avestruces y bailarán allí los espíritus malignos. Upa. Sí. Yo la tengo en la pechita también, por favor, lee el versículo 22 de ese mismo. Permiso, Marta. El versículo 22. Sí, de Isaías 13. Los espíritus malignos con forma de mujer elevarán cantos en su palacio, así también los chacales en los palacios de sus deleites. El tiempo está próximo a llegar y sus días no se prolongarán más. Entonces allí habla de los espíritus malignos con forma de mujer, que elevarán cánticos en sus palacios. Bueno, vamos a tenerlo ahí porque yo estoy preguntando, sátiros, sirenas y faunos existen. Ya hemos visto en varias traducciones que habla de faunos, que habla de sátiros. Aquí habla de espíritus malignos con forma de mujer. Voy a leer en la versión Hühnemann y voy a leer en la Reina Valera de 1862. Dice en la versión Hühnemann, y reposarán ahí fieras y se llenarán las casas de eco y reposarán allí sirenas y demonios, allí danzarán. Ya, la élite nos ha venido enseñando a través de los tiempos como si esto fuera ficción, pero realmente existen. Vamos a ver en la Reina Valera de 1862. Isaías 13:21 dice, más bestias fieras dominan allí y sus casas se henchirán de hurones. Y allí habitan las hijas del búho y allí saltarán faunos. Un fauno. Entonces, hablan de que las sirenas cantan a los marineros. Eso es algo que se ha escuchado siempre, ¿no? Y aquí dice en la versión de la pechita, los espíritus malignos con forma de mujer elevarán cánticos en sus palacios. ¿Qué significa en arameo sirenas? Encontré sirinas. La pechita, que es la pechita es una versión que se escribió en arameo, ¿cierto? Sí, así es arameo. Directa al español. Entonces, sí, así es. Esos espíritus malignos en forma de mujer lo relacionan en Isaías 34:14. Vamos a buscar Isaías 34:14. ¿Isaías qué? 34:14. Esta es la primera vez que yo... Ellas se acatarán los espíritus y el espíritu maligno gritará a su compañero. Allí reposará el espíritu maligno con forma de mujer y hallará descanso. Esos espíritus malignos en forma de mujer, si nos puedes ampliar más el tema, Mauricio.
porque Sí. los consideran como súcubos. A ver, lo que pasa es que súcubos es el espíritu femenino, ¿sí? Que gobierna la parte sexual o el desorden sexual. Mira que pasa lo siguiente. Voy a lo siguiente, a lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente en ese mismo aspecto. Dice, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposa Lilith y en él encontrará descanso. ¿Sí? Entonces, primero que todo, si vamos a ver, están hablando del juicio contra Edom, pero la misma palabra que se utiliza para sátiros, el comentario que hace la Biblia de Jerusalén al ir a los originales, los más, bueno, originales no, los manuscritos más antiguos, dice sátiros o bucardos, pero el paralelo, o sea, con Isaías 13:21, prefiere aquí la palabra seres mitológicos. En Levítico 17:7, comparándose con Levítico 17:7, Lilith es un demonio que identifica a los demonios hembra, que merodea por las ruinas. Ahora, no sé, yo hasta ahora veo acá que dice, compárese con Levítico 17:7. Estoy en estos momentos dirigiéndome a Levítico 17:7 a ver qué es lo que dice. Bueno, aquí la mía no tiene 17:7. A ver, 17:7. La mía no tiene 17:7. Y es la misma versión de Jerusalén. 17:7 en Peshita dice, y no ofrecerán nuevamente sus sacrificios a los espíritus malignos Así está. con los que se extraviaron en pos de ellos. Esto será estatuto permanente para ellos por todas sus generaciones. O sea que lo que está hablando allí, en pocas palabras, para aquellos que todavía piensan que la fornicación y que la pornografía son inofensivas, está diciendo que las personas se están consagrando a esos espíritus malignos por vía de ese tipo de prácticas. Sí, esto yo estaba viendo que precisamente esos espíritus son los que ocasionan el homosexualismo y la depravación sexual. Porque son mujeres demonios. Porque son súcubos. O sea, son sometidas. Súcubos, sí. ¿Qué es un súcubo? Primera vez que escucho eso. Lo que pasa es que para algunos expertos, o sea, digámoslo así, malo de alguna manera, le han dado nombre de íncubos y súcubos a los espíritus de perversión sexual. Entonces dicen que un súcubo se llama súcubo porque es bajo, es sub. Íncubo porque es sobre. ¿Sí? Entonces se analiza de la siguiente manera. Cuando un espíritu íncubo ingresa en un hombre, se convierte tiende hacia el homosexualismo, hacia todo aquello que sea femenino. Y cuando un íncubo penetra en una mujer, porque allí se comparten espíritus en el acto sexual, la mujer tiende a volverse lesbiana, ¿sí? A tomar caracteres masculinos. Pero todo tiene que ver, eso no es una malformación genética, eso no es una enfermedad, eso no es una cuestión psicológica, es una cuestión espiritual. Yo siempre he entendido, Mauricio, que cuando uno ora, digamos, y reprende espíritus, llamarlos por su nombre, es más preciso. Qué bueno saberlo porque así se puede orar. Pero no, mira, te voy a decir una cosa, no. El Señor en ningún momento, o sea, nos exige, digámoslo así, reglas para eso. Si tú tienes autoridad, ¿sí? Mira, si un general tiene autoridad, le dice, soldados vengan, no tiene que empezar, soldado Ramírez, soldado Inestrosa, soldado López, soldado Rodríguez, no, ¿sí? La autoridad. Tú no necesitas empezar a estudiar cómo son los esquemas en la demoniología y cómo es no sé qué. Esos son artimañas que se han levantado para tirárselas de profesionales. No, ¿sí? no, claro.
Claro, claro, claro. No, pero a ver, sí, sí, está totalmente de acuerdo. No es para estudiar eso, que quede claro. Pero al yo escuchar estas palabras, no sé, de pronto pensé que es lo mismo que como cuando uno conoce el verdadero nombre de alguien, lo llama por su nombre, ¿no? Entonces, si lo conozco, pero sin ir a ese extremo de estudiar demonología o también de angeleología, creo que se llama también. Una de esas. Y tú sabes que yo te amo muchísimo, Lore, te amo muchísimo, pero nunca, jamás hagas paralelo entre el nombre santo y unas bestias atroces y desalmadas y totalmente corruptas como son los demonios. Ah, bueno, entonces perdón, papá Dios. O papá. Sorry. Conste que cuando tú dices papá Dios, no me estás hablando a mí, le estás hablando a Jehová, le estás hablando a nuestro único Elohim. Claro, porque a él es al que le tengo que pedir perdón por lo que me ha. Amén. Gracias. Amén, mi hermanita. Bueno, entonces ya nos quedó claro los espíritus malignos en forma de mujer, ¿no? Cuando hice referencia a Isaías 13:21 de la Biblia Reina Valera de 1862, busqué en el Strong H8163. 8163 dice, hace referencia a los faunos. Ahí decía, más bestias fieras dominan allí, sus casas henchirán de hurones y allí habitarán hijas del búho y ahí saltarán faunos. En el Strong dice machos cabríos, demonios, Zair, que es un ser lanudo. A eso se refiere a los faunos. Bueno, estaba hablando de los sátiros, las sirenas y los faunos. Ahora vamos a ver otra forma, otro vocablo que se encuentra, que son los onocentauros. Los onocentauros son humanos hasta el vientre y abajo forma de caballo, de quino. ¿Con H? ¿Onocentauros es con no, H? sin H, sin H. Vamos a ver varias versiones. Mauricio me lee la versión Kadosh, Isaías 34:14. Lorena busca la versión Oro, Isaías 34:14. Yo voy a ver esa de Huneman, también que encontré, Isaías 34:14. Pechita, me dijiste otra versión. La tuya, versión Oro. ¿Versión Oro? Sí. Busca. ¿Qué? Sí, en versión Oro. Dijiste Isaías. Para buscar la palabra onocentauros. Isaías 34:14, versión Oro. Sí. Horus. Mira, perdón, antes de que yo estoy buscando aquí la 34 en el códice de Alepo. Dale. ¿Sí? La palabra que se traduce como lechuza está mejor traducida en la Biblia Jerusalén porque efectivamente corresponde a la palabra Lilith. El Strong es el 3917. ¿Sí? Ajá. El Strong 3917 es Lilith, una hembra nocturna demonio. ¿Sí? Sí, esto también está en la Kadosh. Correcto, solamente aparece en la 3414. Ahora, el que tú me estás pidiendo, el Strong 8163, es Besair, que se traduce como sátiro, sí, cabrío, macho, demonio, un demonio lanudo, un fauno. Sí, eso era para lo que estábamos hablando sobre si en la palabra está si están los faunos, si están las sirenas, si están los hurones, sí hace referencia a todos ellos. Sí, ahora vamos a pasar a los onocentauros. Entonces, Isaías 34:14.
Vamos a ver si está la palabra onocentauros. En versión oro dice, y se encontrarán allí los demonios o seres malignos con los onocentauros y gritarán unos contra otros los sátiros. Allí se acostará la lamia y encontrará su reposo. La lamia es una entidad femenina, que es una mujer hasta el vientre y una serpiente. Eso fue lo que encontré sobre la lamia. Antes de decirte lo de la Kadosh, que sí hace referencia a Lilith nuevamente a lo que habíamos leído antes, en la versión Huneman, que yo sí estoy como inquieta con eso porque nunca la había escuchado, dice, y se encontrarán demonios con onocentauros y bramarán otro contra otro. Allí reposarán onocentauros hallando para sí reposo. O sea, el macho cabrío, o sea, han cambiado esa palabra onocentauros por el macho cabrío. Porque es que el onocentauro describe realmente es a un ser peludo. ¿Sí? Mira, estoy aquí buscando en la versión Nazarena 34:14. Uy, caramba, es que está pasando. La nueva versión internacional. Porque es que la traducción que hacen, pero digo, yo tengo aquí abierta incluso en Isaías 34, la versión, el códice de Alepo, ¿sí? Y el códice de Alepo aparece la palabra Lilith, ¿sí? 34:14 en la Kadosh. Sí, lo traducen como gatos salvajes y hienas se reunirán allí. Los chivos gritarán el uno al otro. Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Así dice Kadosh también. Esa es la Kadosh. Esa es la Kadosh, estoy leyendo la Kadosh. Oh, mira, encontré en otras versiones, en vez de Lilith, encontré, bueno, la bruja, en otros dicen la lechuza, y en otros hace referencia a la diosa Istar, que tenía patas de ave y alas de lechuza. Sí, así es, así aparecen las figuras mesopotámicas. Por eso, pero el Strong es el 39:17 en hebreo y corresponde a la palabra Lilith. ¿Sí? Hay varias versiones que hablan que mencionan. Y la que ustedes dicen, hay una palabra que es el Strong, estamos todavía en el 34:14, el Strong 338, ¿sí? En el hebreo, que ha sido traducido aquí en la traducción que hacen del códice de Alepo, lo traducen como las fieras de la isla. O sea, dice, y se unirán allí las bestias salvajes del desierto, que son los sijim, ¿sí? Se llama así los sijim o los sijim. 39:17. El 338, bueno, dice allí que se unirán los sijim, que es el Strong 67:28, que son seres monteses, seres de desierto, recordemos a dónde fue enviado Azazel, al desierto de Dudamel, bestias salvajes del desierto, los que moraban en el que habita o el que habita en el desierto. O sea, las bestias del desierto, los seres del desierto se unirán con las fieras o las bestias de las islas, los Ijin, que son el Strong 338. Recordemos que la terminación IM es plural, ¿sí? Que corresponde a los lobos, a los cervales, cualquier criatura salvaje solitaria. Pero, bueno, dale. quiero hacerte una pregunta. Cuando vemos en Génesis que él creó también los monstruos marinos, pero también después vemos cuando se unen los vigilantes con las mujeres de las hijas de los hombres y crean los gigantes, y también
esos gigantes, esos vigilantes tienen relaciones con los animales y se forman esos monstruos. Entonces realmente estos monstruos de los que estamos hablando, que para nuestra mentalidad humana son monstruos, son híbridos, esos fueron, esto que estamos viendo bíblicamente son producto de ese cruce de la iniquidad de los ángeles caídos, Claro. o No se era puede plan de Dios. considerar dentro de los monstruos marinos que habla Génesis. Mira, dice allí que ellos se corrompieron con todos los animales, con las aves, con todo tipo de cosas. En la mitología mundial existen seres que son con pico y con plumas de aves, por ejemplo, pero cuyas facciones restantes son muy humanizadas o antropomórficas, llamémoslo de esa manera. No puedo decir que sean plenamente humanas porque simplemente son antropomórficas. Lo mismo pudo haber pasado con esos seres de las profundidades de las aguas. ¿Sí? Recordemos incluso que les queda más fácil porque en las profundidades de las aguas se encuentran dos grandes seres que son seres, digámoslo así, también un híbrido espiritual con físico, que es el Leviatán, perdón, es el Leviatán y y el otro ser se llama, que siempre se me olvida, Dios, el Señor Eterno. ¿Abadón? No es el Abadón, es el Leviatán y es que existe un libro en derecho que nos lo hacen leer todo el tiempo y ahora se me olvida cómo se llama. Y él, Leviatán, Apolión, no. no se llama Apolión tampoco. Bueno, en todo caso, estos dos seres allí. O sea que no se nos haga raro tampoco que estos que eran Behemoth. enfermos, Behemoth, exacto, el Behemoth. No nos olvidemos que estos seres que son enfermos por el aspecto sexual, como lo es hoy en día la sociedad moderna, que se hace llamar moderna, pueden haber tenido relaciones con animales. Incluso les comento una cosa, en el Amazonas se acusa de que los seres humanos, los indios de allí del Amazonas y mucha gente que visita el Amazonas, tienen relaciones íntimas con los delfines. Wow. ¿Mm? Y se han visto, porque aquí por lo menos en Colombia ha sucedido, que se han visto personas teniendo relaciones sexuales con perros. Sí, con caballos, con mulas. La cultura de tener la primera relación sexual con asnas o con asnos. ¿Mm? Entonces, si eso es entre los seres humanos, ¿sí? Que algo de moral tenemos, ¿cómo será con unos seres tan depravados como aquellos cuya sexualidad es su enfermedad? Es la que los carcome. Una pregunta, Mauricio. ¿Leviatán es un espíritu maligno? Más no podemos llamarlo como maligno, tendríamos que llamarlo como el que tiene autoridad en esas aguas profundas. No significa que sea malo. Pero yo estudié que es femenino. Sí, correcto, así lo dice también las escrituras. Y Behemoth es masculino. Sí, así es. Entonces quiere decir, chicos, que... Pero eso sí los creó el Eterno. Sí, correcto, así es. Ok. Pero de ellos no se habla nada de que haya tenido relaciones o algo con otros seres. No habla nada más en la palabra. Realmente no, ¿sí? Nosotros tendríamos que mirar que el centro de las escrituras no corresponde a todo ese tipo de seres, sino que el centro de las escrituras corresponde al único y verdadero Dios, al único verdadero Elohim, a su Hijo y a nosotros, tanto el pueblo escogido como las naciones de la tierra. Ese es el centro. En algunas, lo que se conoce como mitologías, yo diría que como el centro sí es ese mundo de lo oculto, ese mundo misterioso, ese mundo que se ha convertido en mundo mitológico, de allí se pueden extraer ciertas ideas, que además tengan en cuenta una cosa, son de transmisión oral.
O sea, uno no puede decir que es que esas sean recientes o que sean, porque es que hasta ahora se encontraron inscripciones o cosas así. No, lo que pasa es que hubo un momento en el cual el hombre empezó a darle grafía, a darle representación en imagen a lo que venía siendo mera transmisión oral, palabras, no más. ¿Mm? Pero lo que les digo, nosotros no podemos desvincular que muchas mitologías desarrollan aquello de lo cual, si, mira, con un solo examen que hicimos a un versículo de las Escrituras, ¿sí? A uno, que también se sustenta en Levítico y que también, como nos dice acá, se sustenta en Isaías 13:21, o sea que estamos hablando de varios testigos. Con uno solo que hicimos, nos hemos dado cuenta que las traducciones han querido quitarle ese aspecto de algo que nos es en gran parte incomprensible, lo han querido quitar y lo han traído a un lenguaje más, como dicen por ahí, vernáculo, más cotidiano. Entonces, el gato salvaje, la lechuza reemplaza al espíritu femenino, al espíritu demoníaco femenino lo reemplazan por lechuzas, reemplazan los espíritus de chivos, que son demonios, lo reemplazan por zorros o por lobos aulladores. ¿Sí ves? Entonces, cada cosa la han ido reemplazando. Pero si nosotros vamos a la raíz de qué dice por ejemplo, en el caso que yo que le estoy diciendo, en el códice de Alepo, se cae todos esos argumentos y quedan los argumentos de que esas que llaman seres mitológicos, bíblicamente están evidenciados de que existen. ¿Mm? O sea, no, lo hemos podido pasar por alto simplemente porque se asemeja al lenguaje cotidiano, al lenguaje normal, pero realmente, aunque el centro de nosotros es Yehoshua, pues es bueno escudriñar como para ver pues toda esta distorsión y todo lo que han querido a través de los años tratar de desviarnos de la verdad, ¿no? Es que además, imagínate cuando estamos utilizando, los traductores han utilizado la estrategia del avestruz. O sea, es preferible meter la cabeza en un hueco y negar que existe el peligro o que existen este tipo de cosas, a mirar que sí existen más bien y mirar cómo, qué actitud tomar. ¿Cuál es la actitud que voy a tomar? Entonces debo pensar que, como la palabra dice, que ya todo ha sido creado y que ya no hay nada bajo esta tierra que el Señor conozca o que haya sido creado. Entonces, cuando hacen invenciones o crean, digamos, figuras así como tipo mitología, quiere decir que en realidad el hombre no ha podido crear nada porque ya está todo creado. ¿Me entiendes? O sea, todo está solo que nos han hecho creer que es mitología o que es algo que no existe, sino más bien en la fantasía de la mente del hombre. Pero la razón es por qué habla Yeshua de como en los tiempos de Noé. O sea, hasta dónde ha llegado la perversión del ser humano, por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Es como una repetición de lo que realmente sucedía en ese tiempo. Claro, pero uno piensa que eso era como, bueno, por decir una palabra, como en la época de las cavernas, donde no se sabía nada, pero no, eso es algo más profundo. En esa época había tanta tecnología. Claro, pero me refiero a que un pintor, por ejemplo, que pinta un centauro y hace creer a la gente que es de su imaginación. Me refiero a la imaginación del hombre, en realidad no es que no exista, pero ya está todo creado, el Señor ya lo creó, o sea que nos hacen creer, inclusive se hacen millonarios por hacer pinturas así cuando en realidad ya está creado. O sea, no es que esa persona lo creó en su mente, sino que ya existía eso. ¿Me dejo entender? Entonces, no como, y bueno, mucha gente hace como que ponen en un pedestal a personas así que crean figuras, ¿no? Así subliminales, por decirlo así,
para que la gente diga, wow, qué tal, qué brillante su mente, que ha creado esa figura, me dejo entender. Y en realidad esa figura en algún momento lo habrá visto o sabrá esa persona que existe, porque no va a salir de su imaginación. Bueno, era realmente, también podemos ver que en la mitología esos sí eran dioses falsos, ¿no? Sí, pero y también ten en cuenta una cosa, muchos de los artistas reconocen que sus creaciones, llamémoslo de esa manera, son fruto de sueños. Exacto, a eso voy. Incluso hay una técnica comercial y de empresarial en donde a la gente le permiten llevar sus muñecos y todo tipo de cosas para que duerman en el sitio de trabajo, porque se supone que en el sueño encuentran respuestas y soluciones a muchas de las cosas que despiertos no han logrado resolver. ¿Mm? Entonces, ten en cuenta que el sueño es un portal también que se abre a cierto tipo de inconsciencias, pero que están allí. Y también debemos tener en cuenta una cosa, que nunca ha existido un movimiento, digámoslo de esa manera, una ebullición tan grande de la genética como en este tiempo y como en los tiempos de Noé. Exacto, por eso se refiere a los tiempos de Noé. Por eso yo te decía, Lore, que investigaras muchísimo sobre la genética, porque realmente allí hay un secreto muy grande guardado. Realmente hay secretos guardados y son medios que utilizan estos seres. Uno es la educación, otro es la genética, pero también está la sexualidad, está bien vista desde ese punto de vista, desde ese punto, y aquella búsqueda de los mundos paralelos, que ahora hasta DC Comics, hasta las películas hablan de los multiversos, ¿m? Y se le está mostrando a la gente como si fuera algo normal, parte del entretenimiento, y nos han dado cuenta de que eso trasciende más allá de ser una mera especulación fílmica o de película. No, inclusive volviendo un poquito a esta palabra híbridos que estaba mirando, descubrí una información que la acabo de compartir en el grupo que dice el pensamiento híbrido, el pensamiento del futuro, que está como modificándose para la década del 2030, ¿no? Un nuevo cerebro a través de nanobots, robots diminutos fabricados con filamentos de ADN, podrá conectarse directamente a la nube. Ese avance multiplicará espectacularmente la capacidad de nuestro cerebro, que estará permanentemente conectado a miles de ordenadores y podrá acceder en tiempo real a cualquier información disponible. Mira una de las cosas que a uno le llama la atención. ¿Por qué la señal del pacto es una circuncisión? ¿Mm? La señal del pacto con Israel es una circuncisión. Y luego Pablo dice que la circuncisión no ha desaparecido, simplemente cambia de lugar, se llama la circuncisión del corazón. Punto uno. Y punto dos, estaba buscando aquí dentro de yo tengo un montón de papeles acá que ya ni sé qué es qué, pero hay un papel que yo tenía donde saqué una información de un señor en Francia que se cree caballo. Entonces, como se cree caballo, el Estado ha tenido que pagarle las cirugías de cambio, de cambio a caballo. Claro. ¿Sí? Para hacerse caballo. Entonces, si nosotros nos fijamos, todo está encaminado, todo está orquestado para que ese tipo de elementos que realmente se hacen con el único fin de retar a Elohim, de decirle, mire, usted podrá ser muy Elohim en su religión, pero en la realidad nosotros estamos por encima de usted porque ya podemos crear razas, porque podemos generar vida, ¿sí? Yo todo esto lo he estado investigando precisamente para lo de los ovnis y extraterrestres, porque nosotros no podemos descartar, no podemos decirle a la humanidad que estos se llamen extraterrestres, porque realmente son seres de otra dimensión, o sea, estamos hablando de seres espirituales. No corresponde a universos paralelos, corresponde a una creación no física, una creación espiritual, que dentro de sus facultades está el hecho de poder modificar la materia, que es otra cosa. O sea que en el tiempo de Noé,
que pasó eso, digamos que la tecnología, ¿cómo se podía interpretar la tecnología en aquella época? Solamente la mezcla de razas diferentes, porque la palabra dice que cada uno se debe reproducir de acuerdo a su género. Sí. Claro. O sea, solamente a través de Alteración genética. o sea, la alteración genética entre dos personas que no son del mismo género era así como se alteraba y ahora a través de máquinas. O sea, la máquina mezclada con el hombre. Pues es que mira, a ver, realmente la máquina mezclada con el hombre se ha descubierto que desde hace mucho rato ha existido, o sea, existían prótesis. Claro. Las prótesis realmente son en parte mecánica, ¿sí? Es un elemento mecánico en un cuerpo humano, o en un cuerpo, cualquiera que sea, humano o animal. Entonces, eso ya existía desde hace mucho rato. ¿Qué es lo que dicen muchos? Algunos aseguran, es que se han encontrado y cada día se encuentran más elementos que hacen que se dude de esa cuenta y de la narración tradicional respecto a las eras. Entonces, por ejemplo, se habla del hombre cavernícola y no sé qué. Se han encontrado ciudades de la época de los supuestos cavernícolas, que su palabra cavernícola significa que habitan en cavernas, ¿sí? Pero realmente existen pueblos. Existió un hombre llamado Jimmy algo, que ahorita no me acuerdo, inglés él, que él decía que la cuna de la humanidad no se encontraba en el África, que la cuna de las humanidades se encuentran en Turquía. Y si nosotros vamos a ver bíblicamente, sí es por ese sector la cuna de la humanidad, porque fue allí donde llegó el arca de Noé. En el monte Ararat. Correcto, sobre ese lado, sobre Georgia, sobre Bielorrusia, esa zona. Entonces, cada día estamos en un periodo de la historia en la cual todo está sometido a juicio. Todo, sobre cualquier cosa se duda. No existen los paradigmas realmente. Entonces, nosotros, digámoslo así, tenemos que responder a eso. Porque es que, por ejemplo, en el tema de los ovnis, ya no podemos, o sea, el mundo no acepta y no puede aceptarse el método del avestruz. Metamos la cabeza en tierra y digamos que eso no existe. En cuanto a los seres espirituales, digamos que eso tampoco existe. En cuanto a los espíritus de demonios, digamos que eso tampoco existe. ¿Sí? Incluso hay iglesias donde dicen que los dones del espíritu ya tampoco existen. Porque es que si eso fue para una época en una necesidad. Entonces tú ya no necesitas orar en lenguas o tú ya no necesitas discernimiento de espíritus. ¿Sí? Entonces hemos caído en la trampa que el enemigo ha ido trazando. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros nos acordamos lo que el Señor creo yo que fue el Señor el que nos enseñó, que ese primer caballo que sale con ese hombre con arco sin flecha es la tergiversación, es la forma como tuercen las escrituras, como tuercen la Torá. Y lo han conseguido. Nosotros tenemos que volver a mirar y tenemos que someter casi que a escrutinio, a juicio, lo que nos han enseñado, la forma como la han traducido. Y por eso yo siempre recomiendo a la gente, si ya tenemos los medios en internet, si yo ya puedo conseguir el códice de Alepo o puedo bajar el sinaítico o en el peor de los casos bajo el de Johannesburgo, ya tengo modo de comparar y de decir, este tiene la razón o aquel me deja dudas, debo aclararlas, o aquel es más acertado que aquel, en vista de tantas versiones que existen sobre la Biblia. Ahora, que estén mal traducidas, a lo mejor no están mal traducidas, están bien traducidas, pero desde una posición sesgada del traductor. Entonces yo traduzco búho, ¿sí? En lugar de traducir demonio femenino. ¿Ves? Sí. Y así sigue también en el 15. Porque, por ejemplo, cuando en el 15 se traduce la palabra, por ejemplo, Dayot como buitres, Strong 1772,
también se puede traducir como un cometa. ¿Sí? Wow. Entonces, pues creo que eso nos alienta a investigar más en las escrituras, a que tenemos unas versiones. Por ejemplo, felicito a Lore por tener la pechita. Hay mucho que aprender también en esas versiones, pero yo creería que en cualquier cosa que tengamos inquietud, procuremos ir a buscar esos manuscritos de los cuales disponemos. Bueno, felicito a Marta y a Felipe porque ellos me lo regalaron. Ah, bueno, listo. Felicitaciones. Verdadero. ¿Seguimos o qué, Martica? ¿Algo más? Sí, hay aquí algo sobre híbridos también, hablando de dioses falsos, como Moloch y Dagón. Moloch, por ejemplo, tenía cuerpo humano con cara de becerro. Hechos 7:43, busquemos ahí. Hechos 7:43. 7:42, 43. 42, 43, acá está. Por lo cual Dios se volvió y los entregó a que sirvieran a las potestades de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas o sacrificios en el desierto durante 40 años, oh hijos de Israel? Pero ustedes llevaron el tabernáculo del Malcom y la estrella del dios Darfán, imágenes que ustedes mismos hicieron para postrarse ante ellas. Por esto los llevaré más allá de Babilonia. En la Reina Valera en el 43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. Era una figura de bronce sentada y estaba sentado y en su trono, y en la mitad tenía un horno, y allí era que cuando sacrificaban los niños, entonces los ponían en ese horno. Esa estatua estuvo hasta hace poco ubicada, una reproducción de ella, en el Circo Romano, en Roma. Sí, aquí vemos el 27 de septiembre del año 2019, en el Coliseo Romano, se expuso esa estatua de Moloch. Moloch en Vaticano. Hasta el 29 de mayo del 2020, que fueron 10 días antes de la Pascua judía. Sí. Y pues como algo curioso es que precisamente en Italia fue el mayor número de muertos por esta pandemia. Y es que además lo que hacían era que ponían a los niños en los brazos de Moloch y se prendía el fuego, el horno de esto se prendía, y con el calor los brazos bajaban, y con el peso del bebé el brazo bajaba y sumergía al niño en el horno. Uy. Bueno. Y era así como lo ofrecían al dios Moloch para tener mejores cosechas, más dinero, ¿sí? Para recibir prebendas. Y digamos que ahora están haciendo también lo mismo porque le quitan las Yes. a los niños para hacer como la vida, el rejuvenecimiento de las estrellas y de la gente que pueden tener acceso a ese tipo de productos. Y no solamente eso, tú ponte a pensar que para tener éxito en un clon, la clonación, para tener éxito en un clon, pasan por miles de fracasos. Sí. Miles de seres que nacen amorfos, deformes, bestiales, y que los desechan como si estuvieran desechando la caja de la pizza. O sea, le saco la pizza y boto la caja porque esa no me sirve. Es más, vi una información de que en la misma guerra que está sucediendo ahora, habían rescatado niños, entre comillas, como atrapados en la guerra, pero que en realidad los estaban salvando
de laboratorios. Claro, fueron laboratorios biológicos que encontraron allá. Sí. Tremendo. Bueno, también vemos otro ejemplo, ya vimos el dios Moloch, y vamos a ver el dios Dagón, que era un dios de los filisteos. Dicen los cananeos que salió del mar Mediterráneo, específicamente como en la zona de Siria. También era adorado por los amorreos y era mitad humano, mitad pez. En 1 Samuel 5, del 1 al 4, ¿quién lo lee? ¿1 al 4? Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Eben-Ezer hasta Asdod. Allí los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando se levantaron los asdoditas al día siguiente, encontraron a Dagón con la cara postrada en el suelo ante el arca de Dios. Entonces tomaron a Dagón, instalándolo en su sitio otra vez. Pero cuando se levantaron al día siguiente, muy temprano, he aquí que Dagón estaba de nuevo con la cara postrada en el suelo ante el arca de Yahweh. Y Dagón tenía la cabeza y sus 2 manos cortadas sobre el umbral. Solamente el tronco le había quedado a Dagón. Por lo cual hasta ahora ninguno de los sacerdotes de Dagón que entran pisan el umbral de Dagón en Asdod. ¿Sigo? No. Podemos ver que, o sea, ningún dios falso puede prevalecer, puede soportar la presencia de Jehová, ¿no? Amén. ¿Qué era lo que enseñaban realmente los vigilantes? O sea, ellos, el propósito de enseñar todo lo que ellos sabían, simplemente era para que les dieran adoración. Eso es lo que ellos anhelan, adoración. Bueno, como un dato, por ejemplo, en cuanto al primer híbrido entre un humano y un cerdo que se hizo en el 27 de enero del 2017, se creó esa quimera y salió en una revista que se llama Actualidad.rt. Sí. De que hicieron una... Russian TV, eso es ruso. Entre un humano y un cerdo. Y con el fin de que esas células madres de humano pudieran ser introducidas en el cerdo. Nos muestra cómo estamos viviendo los últimos tiempos y cómo desde Génesis 6 que toda criatura se contaminó, es lo que realmente que pasaba en el tiempo de Noé, es lo que está pasando hoy en día. Y pues todo esto nos lleva realmente a tomar conciencia, ¿no? de cómo estamos llevando nuestra vida. Realmente debemos ordenar nuestra vida y mantenernos en comunión constante con Él, porque el regreso de nuestro Mashiach está pronto. Amén. Y le decimos, ven, Yeshua HaMashiach, ven pronto. Ven pronto, amén. Amén, amén. Ya termino mi estudio hoy. Buenísimo. Muchas gracias, Martica. Muchas gracias, de verdad. Ok, vamos a parar la grabación.